¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de uno de los problemas que más están afectando actualmente a nuestro país. Ya lo hemos abordado en muchas ocasiones de diferentes maneras, pero ahora quise darle un enfoque que yo creo que también nos va a servir mucho para, no solamente como espero que sirva, de esperanza y de una solución que pudiéramos llegar a tener, sino también como una manera de siempre la historia nos sirve como una gran maestra y como dice el dicho de que los que ignoran o olvidan su historia pues siempre la repiten. En este caso vamos a hablar de los paralelismos que existen actualmente en el año 2025 y desde el año 2007 realmente, que es cuando se desata esta locura de la violencia en México de manera ya mucho más salvaje, con lo que sucedía hace exactamente 500 años, que es antes de la llegada de los españoles, y lo que hicieron los mexicas, que era pues esta tribu, este grupo, este pueblo que dominó en el centro del país y que extendió, vamos a decir, como su cultura, su lenguaje, sus tradiciones, costumbres y sus dioses o su creencia religiosa en muchas de las poblaciones del centro y sur del país. Ahora pues mucha gente los idolatra, sobre todo el indigenismo, ¿no?, que los exalta como lo más grande, como la civilización más importante que hubo, y de hecho en la cultura general la gente se queda con la idea de que estos fueron lo más importante, y es simplemente pues porque es la que le tocó caer cuando llegan los españoles, pero la realidad es que hubo muchas otras mucho más importantes civilizaciones que aportaron mucho más y tuvieron más méritos que los mexicas, mal llamados aztecas. Esto de aztecas viene por el término de Aztlán, que era este lugar pues que no se sabe dónde estaba, que era hacia el norte del país, de donde surgen estas tribus que empiezan a supuestamente a seguir una imagen, ¿no?, para encontrar un águila devorando una serpiente parada sobre un opal, que era como la señal de la fundación, el lugar donde tenían que llegar a fundar su ciudad. Este lugar finalmente lo encuentran en un islote ahí en el lago de Texcoco. Y esto de Aztlán, esta tierra mítica de donde surgen, hay quienes dicen que estaba en Nayarit y otros dicen que no, que estaba mucho más al norte, incluso en esos territorios que después pues fueron parte del territorio de la Nueva España y que ahora es Estados Unidos, allá en Arizona. Esas tribus que se conocen actualmente como los Anasazi, que quedaron restos de ellos en estas regiones áridas de Arizona y de esta parte que ahora está dentro de Estados Unidos, pero que fue parte del territorio de Nueva España, dejaron aparentemente como que señales de que ellos también tenían la idea de buscar un águila devorando una serpiente, y que surgieron y dejaron indicaciones de que iban hacia el sur a buscar esa tierra de promisión, ¿no? Bueno, el tema aquí es, para no desviarnos, es que los aztecas impusieron su cultura, sus tradiciones, llegaron, fueron pues los últimos en llegar, los asignaron o los aislaron, por llamar de alguna manera, a las demás tribus a que tomaran ese islote, que era una región pues muy agreste para sobrevivir, ¿no?, porque era un lago de agua salada donde no era muy fácil subsistir. Finalmente ellos impusieron con violencia sus costumbres, su tradición, y se convirtieron en un pueblo que sojuzgó al resto de sus vecinos y que les impuso una serie de cargas abusivas, de las cuales los mismos vecinos estaban ya hartos de estos abusos. Y la peor de todas estas cargas no solamente eran los impuestos o los tributos, donde tenían que entregar parte de sus cultivos, de los animales que pudieran tener, de todo lo que produjeran, sino además, que era lo peor, entregar a sus propias hijas o hijos para ofrecerse como sacrificios y después ser devorados por el pueblo como parte de las necesidades alimenticias que tenían los mexicas y que no alcanzaban a suplir o a satisfacer para su población. Esto fue una cosa de locura verdaderamente satánica. Los sacrificios humanos, por supuesto, siempre están ligados a cultos satánicos, y independientemente de la cultura, nosotros lo entendemos actualmente no solamente por el cristianismo, sino porque así tal cual se ha reflejado a lo largo de las diferentes civilizaciones, y los mexicas pues no fueron la excepción. Ellos se entregaron a un culto idolátrico que exigía sangre humana, la vida de doncellas y de jóvenes, y sobre todo de la gente inocente, es decir,
Era todo el esquema satánico que siempre requiere la sangre de los inocentes. Los pueblos que estaban bajo el dominio mexica querían rebelarse, estaban en contra. Por supuesto que lo consideraban una práctica absolutamente aberrante, pero no tenían la fuerza para poderlo impedir. Eso es exactamente lo que estamos viviendo nosotros actualmente. A partir del 2007, cuando Marcelo Ebrard, el que es actualmente el secretario de Economía de México y que con López Obrador fue el canciller y que fue jefe de gobierno del 2006 al 2012, y él fue el que le abrió la puerta de regreso a los demonios para que tomaran el control de la vida social de nuestro país al legalizar el aborto en la Ciudad de México a partir del 2007. Ahí es donde empezó esta locura de infestación demoníaca, porque estos demonios que habían controlado la vida e influido en los gobernantes mexicas antes de la llegada de los españoles, pues fueron desterrados de este territorio cuando aparece la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues 500 años después un imbécil como Marcelo Ebrard regresa, les abre la puerta, les vuelve a entregar el control, el poder de la capital, igual que lo hicieron los mexicas, a los demonios, y ahora está la consecuencia de esta infestación que tenemos en todo el país. Esto se agravó, por supuesto, con la llegada de López Obrador en el 2018, cuando hizo una serie de rituales donde él se consagra y consagra al país y a su gobierno a los demonios a través de estas ceremonias prehispánicas, y eso es lo que provoca ahora lo que estamos viendo, este baño de sangre como no se había visto en la historia de nuestra nación. Hace 500 años, si nosotros hubiéramos regresado en el tiempo antes de la llegada de los españoles, hubiéramos visto ese hartazgo, ese pesar que existía en los pueblos que estaban dominados por los mexicas y que deseaban que hubiera alguien que los ayudara a deshacerse de ese abuso, de esa crueldad que era precisamente que llegaban los mexicas a robarse a sus hijas, a sus hijos, a violentarlos y ofrecerlos como sacrificios. Bueno, exactamente es lo que está pasando ahora, 500 años después, cuando los narcos llegan a algún pueblo y se llevan a las hijas, a los hijos para usarlos como carne de cañón en los combates, y a las hijas pues para violentarlas y hacer con ellas muchas atrocidades, y cómo los sacrifican, como lo vimos en el rancho Izaguirre, que quedó el testimonio de todos los jóvenes que fueron sacrificados, inmolados precisamente, incluso en ceremonias, porque estaban ahí los altares. Cuando entró el grupo de buscadoras, encontraron los altares con figuras de la muerte y además del demonio, a quienes se le consagraban estas muertes. Estamos viviendo exactamente lo mismo que se vivió hace 500 años. Y como hace 500 años, cuando llegan los españoles, se vio como una luz de esperanza para poderse liberar de este flagelo que representaban el abuso que cometían los mexicas. Ahora nosotros, desgraciadamente, pues tenemos que repetir esta historia, y ahora vemos como ese faro de luz, de esperanza, a Estados Unidos, a Donald Trump y a su gobierno, para que venga y nos rescate de esta locura en la que nos hemos sumergido por esta infestación demoníaca. Hace 500 años hubo una mujer sin la cual no se hubiera podido librar nuestro país, bueno, estas tierras, de esta locura que fue Doña Marina, esta mujer excepcional, inteligentísima, gracias a la cual Hernán Cortés logró tender todo tipo de alianzas, conseguirlas, negociarlas. Gracias a ella él entendió la cultura, las tradiciones, la religión, y gracias a ella él pudo, una vez lograda la conquista, pudo lograr la conquista y después sostenerla gracias a las sabias instrucciones o recomendaciones que le hizo para respetar ciertas formas de gobierno prehispánico, para que no se propiciara una rebelión generalizada. Bueno, nosotros desgraciadamente ahora tenemos una mujer que está pues mal gobernando este país, y que no tiene nada que ver con Doña Marina, por supuesto, que es total y absolutamente lo contrario a Doña Marina, pero que de todos modos ella va a tener que aceptar, y esperemos que lo haga, que Estados Unidos nos ayude, nos venga a apoyar para liberarnos. Estamos a 6 años de cumplir los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esto es algo muy importante, porque en el año 2030 va a venir una nueva elección de gobierno presidencial en México. No sabemos si va a haber elecciones en ese momento, o si Morena llegó a posicionarse de tal manera que ya ni siquiera van a permitir que haya elecciones, como ha pasado en Cuba, en China o en Venezuela, en Nicaragua y todos estos regímenes de izquierda, donde ya se impuso de manera arbitraria el partido único, hegemónico, o si para entonces 2030
El que ya no exista va a ser Morena, porque ya fue desmantelado precisamente por ser un organismo que está aliado a los grupos terroristas que ha denominado el gobierno de Donald Trump, que son los cárteles de narcotráfico. Entonces, no sabemos qué va a pasar de aquí entonces, estamos a 5 años de distancia, pero lo que sí es que para el 2031 se cumplen los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe y yo estoy seguro que no va a pasar desapercibido. Yo creo que vendrá, posiblemente, espero, y hay que pedirlo, que venga una nueva intervención del cielo, que la Virgen de Guadalupe vuelva a tomar el control por completo de esta nación. Nosotros en el 2017 tuvimos la iniciativa de lanzar lo que llamamos las tomas espirituales. Lo hicimos primero aquí en Guadalajara en noviembre del 2017, junto con la Guardia Nacional Cristera. Hicimos la toma espiritual de Guadalajara y la repetimos la primera semana de diciembre del 2017 en la Ciudad de México, y la toma espiritual de la Ciudad de México la hizo el cardenal Sandoval Íñiguez. La idea que yo tenía cuando tuve esta idea de proponer estas tomas espirituales era que esto se repitiera en todo el país. No se ha hecho, desgraciadamente, pero bueno, podemos retomar esta idea de que en cada pueblo, en cada ciudad, se haga una toma espiritual. Es decir, así como hay tomas militares, yo realmente cuando tuve la idea fue inspirado precisamente en que en la guerra cristera el ejército cristero no logró tomar la ciudad de Guadalajara, que hubiera cambiado por completo el balance de la guerra. No lo lograron hacer, entonces nosotros lo que hicimos fue, en nombre de ellos, hacer una toma espiritual. Era una toma, vamos a decir, simbólica, pero en la Ciudad de México pues sí la hizo un consagrado, sí tuvo un impacto. Y la idea es que la hiciéramos en todo el país, que cada pueblo, en cada ciudad, junto con algún ministro consagrado, sacerdote, obispo, hiciera este acto de tomar espiritualmente ese pueblo, esa ciudad, y entregarla, que es lo que nosotros hicimos cuando yo redacté la oración de la toma espiritual, que fue la que leyó el cardenal Sandoval Íñiguez en la Ciudad de México. Se estaba entregando a los pies de la Virgen María y de Cristo Rey, nuestra nación, en este caso pues la ciudad o la región. Se puede retomar para poder propiciar y buscar que se rompa este control que está ejerciendo los demonios en nuestra tierra y poder desterrarlos. Yo creo, espero, confío que en el 2031 tengamos una visita del Papa León XIV en nuestro país. A lo mejor viene antes, pero casi puedo apostar que en el 2031 vendrá para conmemorar los 500 años de la aparición de la Virgen María. Y ojalá que en esa ocasión, si se da esa visita, sea una visita triunfal donde ya estemos celebrando que fueron nuevamente echados al infierno, desterrados o echados de esta tierra los demonios, y que podamos volver a vivir en paz. Y esos demonios incluyen también pues a Morena y a todos sus huestes, porque están trabajando al servicio de esos demonios, como lo era la clase sacerdotal y gobernante mexica, que estaba trabajando para los intereses de los demonios que los controlaban y por los cuales se exigían los sacrificios humanos y caían en estas prácticas incluso de la antropofagia. Bueno, así como los pueblos de Zempoala, de los tlaxcaltecas y todos los que se unieron a la lucha que vino a encabezar Hernán Cortés, y además junto con y a la par de Doña Marina, y entre ellos no se veían como traidores, sino al contrario, que estaban buscando desterrar a ese demonio, ese poder abusivo que los había lacerado tanto, que eran los mexicas. Pues ahora nosotros vemos exactamente los nuevos mexicas son los narcos, que están abusando en todos los sentidos y que están tomando el control y que tienen tomado el control de gran parte del país, no solamente porque han impuesto nuevos tributos que son el pago de piso, sino además están exigiendo los sacrificios humanos cuando van y secuestran, levantan, desaparecen a miles o cientos de miles de víctimas inocentes, como se han venido acumulando por culpa de Marcelo Ebrard desde el 2007. Él es uno de los responsables junto con López Obrador, pero Claudia Sheinbaum por supuesto que también tiene su parte de culpable, porque ella también repitió los mismos rituales que han fortalecido el control que han ejercido los demonios en nuestro país. Así que bueno, yo simplemente quería dejarles este tema a la reflexión. Otro ejemplo histórico también importante es lo que se dio en la época de la Revolución Mexicana, donde
pues estos revolucionarios, ¿no? Esta gente que se levanta en contra del gobierno, representaban lo que nosotros tenemos ahora o entendemos como los narcos. Es exactamente lo mismo. El problema es que ahora están en los altares de la patria como héroes, esos revolucionarios que son lo peor que ha surgido en el siglo XX, porque no solamente destruyeron el orden establecido que había llevado el presidente Porfirio Díaz durante más de 30 años, que había orden y progreso como era su lema de gobierno, sino que al estar financiados desde Estados Unidos con la idea de crear la anarquía y la destrucción, pues acabaron dejando a México en la ruina. Y estos revolucionarios eran los narcotraficantes, eran los cárteles de ese momento, de hace 100 años o 110 años, y ellos llegaban y hacían exactamente lo mismo: asaltaban, robaban, violaban y cometían todo tipo de crímenes, y llevaron al país a la ruina completa. Nosotros esperamos que podamos librarnos de estos, porque además tenemos el riesgo de que en algún punto, así como esos revolucionarios que eran criminales y delincuentes y acabaron siendo los héroes de nuestro país, si no vean todas las calles que están dedicadas a su nombre, Francisco Villa, Emiliano Zapata y otros muchos que estuvieron peleando con ellos y que fueron verdaderos asesinos y delincuentes, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, todos esos militares que pelearon en la revolución, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, etcétera. Todos ellos tenían más o menor culpa y fueron pues asesinos todos, unos peores que otros, como Francisco Villa, que era pues un delincuente por completo, asesino, etcétera. Bueno, nosotros ahora tenemos esta nueva versión y esperemos que podamos librarnos y que volvamos a tener otro momento de prosperidad como lo hubo después de la revolución, y que esto se pacificó, y ya a partir de 1940 el país volvió a tomar su rumbo de crecimiento y desarrollo, empezando con el presidente Manuel Ávila Camacho en adelante. Ojalá que podamos vivir un nuevo momento de esplendor y que podamos librarnos de esta infestación demoníaca propiciada por el gobierno de Morena, por López Obrador, por Marcelo Ebrard, por Claudia Sheinbaum y todas estas huestes que han trabajado para el mal, y que en el 2031 podamos ver nuevamente la manifestación directa de la Virgen de Guadalupe en cuanto a que destierre, expulse de estos territorios a estos demonios y nos libre de esta infestación demoníaca que hemos padecido durante todos estos años. Bueno, pues yo hasta aquí quiero dejar esta reflexión. Los invito a que, si les interesa, bueno, puedan llevar a cabo estas consagraciones, este acto que yo le puse como nombre toma espiritual. De hecho, yo antes de lanzar esta iniciativa se lo consulté al cardenal Sandoval si existía algún antecedente histórico en México de que se hubieran hecho tomas espirituales en alguna época, y me dijo que no, que él no sabía de ninguna. Entonces la primera toma espiritual que se hizo fue la ciudad de Guadalajara y la segunda fue la Ciudad de México. Ojalá que esto pueda continuar y poderse retomar, porque yo creo que esto no se puede remediar más que espiritualmente. No tenemos armas para salir a combatir a los narcotraficantes, y aunque las tuviéramos, el gobierno no lo iba a permitir porque pues, están para defenderlos. Entonces nuestra única defensa que nos queda es pues la espiritual, y ahí es donde está verdaderamente el poder. Y Dios no va a hacerse de oídos sordos y ve que se lo está pidiendo la población y que estamos haciendo estos actos de reparación también, ¿no? Bueno, hasta aquí quiero dejar este video, invitándolos como siempre a que, si no están suscritos al canal, se suscriban. Si pueden dejar un me gusta si es que les gusta este contenido, que lo compartan con sus conocidos en las redes sociales, y además, bueno, pues si está en sus posibilidades, que nos puedan apoyar para continuar con esta labor. Aquí en la descripción del video vienen la cuenta bancaria donde pueden hacer donativos o pueden comprar precisamente los discos que yo grabé con esta intención de enfervorizar a la gente y de enfrentar esta batalla espiritual. Por eso escogí estos himnos dedicados a Cristo Rey, a Santa María de Guadalupe, himnos, por ejemplo, del himno del Congreso Eucarístico de 1924, que tenía todo este espíritu combativo previo a la Guerra Cristera, y otros más que van a encontrar aquí en la descripción del video, por si los quieren descargar a su celular o donde lo estén viendo, los pueden comprar de manera digital, y espero que les sirva también para fortalecer su fe. Otra opción de apoyarnos también es comprando nuestros productos de la línea Family Nature All, que son productos de cuidado personal y de limpieza, que espero que también les sirvan. Se los podemos hacer llegar, si están dentro de México, a cualquier parte de la República por paquetería,
y pues son productos de todos que ustedes utilizan todos los días: shampoo, jabón, desodorante, lavatrastes, detergente de ropa, limpiadores multiusos, desinfectantes, etcétera. Son productos de su uso común, pero nosotros los invitamos a usar productos de nuestra línea, de nuestra marca, por dos razones muy específicas: porque son productos de la mejor calidad que hay en el mercado, son productos ecológicos y biodegradables con certificaciones que no dañan a la salud ni al medio ambiente. Pero además, a diferencia de las marcas comerciales que ustedes pueden ir a conseguir en cualquier centro comercial o cualquier cadena comercial, esas marcas utilizan la ganancia que ustedes le están dejando para financiar las causas de las cuales ustedes están en contra, del aborto y otras más, y la ideología de género. Nosotros obviamente estamos combatiendo eso, entonces la ganancia que tenemos es para utilizarlo precisamente para apoyar las mismas causas que ustedes están apoyando también. Y otra es porque muchas de las cadenas comerciales que comercializan estos productos también utilizan parte de la ganancia para financiar las cosas de las cuales ustedes están en contra. Entonces tenemos una doble razón, porque si vamos y compramos de esas marcas en esos centros comerciales o en esas cadenas comerciales, le estamos dando dinero de nuestro bolsillo a nuestros enemigos para que financien las campañas a las cuales estamos en contra. Y lo que yo les ofrezco es no solamente tener un comercio directo, sino que además con eso podemos tener nosotros para financiar estas campañas de las cuales ustedes están también a favor. Así que bueno, espero que les resulte de interés y como siempre les agradezco el favor de su atención. Espero verlos pronto en un siguiente video. Hasta la próxima.